reflexión y de debate en temas diferentes que afectan a la ciudadanía y al pensamiento actual. Y en este caso, como ha comentado también el rector, y como ven ustedes, nos acompaña, tenemos el gusto, el placer y el honor de tener aquí en nuestra sede Ciudad de Alicante a Victoria Camps. Victoria Camps, que es catedrática de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido vicerrectora de la misma universidad entre los años 90 y 93, que también fue senadora por el PSC-PSOE durante los años 93-96 y consejera del Consell Audiovisual de Cataluña entre 2002 y 2008. Actualmente es presidenta de la Fundació Víctor Grifols i Lucas y miembro del Comité de Bioética de Cataluña. Ha sido igualmente presidenta del Comité de Bioética de España. Solamente son unos datos de su extensa carrera en diferentes facetas, tanto de la docencia, de la investigación, como incluso en sus incursiones políticas. Entre sus libros, pues es innumerable, yo les aconsejo que consulten su página para que vean de manera dilatada la extensa carrera de publicaciones entre artículos, también tiene conferencias que se pueden consultar y libros. Me detendré en dos. El último, por orden, que se titula No es este que tienen aquí ustedes y que pueden adquirir ahora a la salida y que les recomiendo fervientemente. Su último libro es Breve Historia de la Ética, que acaba de publicarse en febrero de 2013. Y el que publicó en 2008, titulado El Gobierno de las Emociones, y que además le valió el galardón de Premio Nacional de Ensayo, y que también es el que da título a la conferencia de hoy y que da pie también a que la tuviéramos en este espacio de Seu Oberta. Y solamente como un breve apunte introductorio, tanto para que les apetezca comprar el libro y leerlo, aunque no sean de filosofía, como me ha ocurrido a mí, les diré que el gobierno de las emociones es el cometido de la ética, y así fue visto desde que los griegos, Aristóteles en concreto, entendieron que la ética consistía en la formación del carácter. Victoria Camps ha reflexionado en su ensayo sobre la vinculación estrecha entre razón y emoción de la mano de tres filósofos, Aristóteles, Spinoza y Hume. Sin embargo, Victoria Camps avisa del peligro de reducirlo todo, especialmente en estos momentos, a pura emoción, base y que da pie a la manipulación y al populismo. El objetivo que nos propone, y que también en cierta medida es el que se propone Victoria en su ensayo, es, y cito, cómo aprender a tener los sentimientos justos o las emociones adecuadas. ¿Importa recuperar la vergüenza en un mundo donde lo que abunda es más bien la desvergüenza? ¿Cuál debe ser el papel del miedo o el de la indignación? De una indignación que debería poder calificarse como moral, entrecomillada. Estas son algunas de las preguntas que suscitan amplios desarrollos en los diferentes capítulos de este ensayo. Un ensayo que, a pesar de elaborar y de explorar diferentes filósofos y diferentes corrientes filosóficas, les aseguro que con el talante esclarecedor de Victoria pues nos resulta muy cercano y muy explicativo, incluso al lector que no es un especialista en el ámbito de la filosofía. Y así es como Victoria Camps nos ha ofrecido hoy la conferencia titulada El lugar de las emociones en la ética, con la que sin duda recompondrá y situará desde la razón, afectos, emociones y sentimientos que rigen nuestras responsabilidades morales. Yo quiero darle desde aquí la bienvenida a Victoria Camps en esta sede, agradecerle que, a pesar de su intensa actividad docente y de sus múltiples compromisos que tiene para impartir diferentes conferencias, pues desde el primer momento se mostró dispuesta a venir aquí a Alicante. Por lo tanto, gracias por habernos hecho un hueco en tu agenda, gracias por tu cercanía y gracias por presentarnos aquí este libro. Cuando quieras, Victoria. Bueno, muchas gracias. Gracias al rector de la Universidad de Alicante por estar aquí con nosotros y por acompañarme. Gracias a Josefina Bueno por ser la portavoz de esta invitación de la SEU de la Universidad de Alacant y darme la oportunidad de estar aquí. A mí me encanta venir a Alicante, o sea que por eso enseguida me mostré muy dispuesta a venir y gracias a todos ustedes también por haber venido.
Bueno, agradezco también el que esto no sea solo una ocasión para hablar del contenido de este libro, sino para promocionarlo, que es bastante difícil vender libros de ensayo y bueno, que la universidad dé la oportunidad no solo de hacer una reflexión así más abierta, sino también de que esa reflexión sea promoción del libro, pues es algo que no es del todo habitual y lo agradezco mucho. A ver, este libro surge, precisamente el título que he puesto a la conferencia, en lugar de la emoción o de la pasión, yo en principio dije en la ética, fue un curso de posgrado que yo di en la universidad, un curso de posgrado que me motivó bastante a mí misma, ¿no? para entrar en un tema en el que había profundizado poco. Lo fui desarrollando más en cursos sucesivos y finalmente dio lugar a este libro. Este libro, en realidad, trata de defender dos ideas fundamentales. Una idea es que las emociones, y hablamos de emociones porque es el concepto que ahora está de moda. En filosofía no se ha hablado tanto de emociones nunca, como de pasiones, sentimientos, incluso afectos. Pero, en fin, luego explicaré un poco la diferencia entre estos conceptos. Podemos utilizar el término emociones que pega más en estos momentos, ¿no? Como decía, una de las ideas fundamentales es que las emociones o los sentimientos tienen un papel fundamental en el comportamiento moral. ¿Por qué? Porque es lo que mueve a obrar. Lo que nos mueve a obrar es el deseo de hacer cosas, o el rechazo de ciertas cosas que no nos producen deseo porque nos producen miedo, por ejemplo, ¿no? Si no hay sentimiento, la persona no actúa, la persona no se mueve, ¿no? Por lo tanto, reducir la moralidad, podemos decir, el conocimiento del bien y el mal a un discernimiento de la razón, la razón calcula qué es bueno y qué es malo y la razón nos dice por dónde hay que ir, es un reduccionismo que no acaba de explicar el porqué del comportamiento moral o el por qué, en teoría, vemos muchas cosas que deberíamos hacer y en la práctica no las hacemos, ¿no? Este es uno de los grandes problemas, desde mi punto de vista, de la ética, y un problema que quizá ha sido poco abordado por la filosofía. La filosofía se ha preocupado mucho por explicar el fundamento de la diferencia entre el bien y el mal, cuáles son los criterios fundamentales, cuáles deberían ser los principios básicos, por qué tenemos que ser morales, pero esa distancia, esa brecha que se da entre la teoría y la práctica, eso que en términos quizá un poco religiosos se ha llamado la debilidad de la voluntad, veo el bien que quiero, pero no lo hago, ¿no? Eso no se ha acabado de explicar. Y yo creo que una de las explicaciones está en señalar mejor cuál es la alimentación mutua entre la razón y la emoción. Somos razón y somos emoción, o somos razón y somos sentimiento, y ambas cosas se alimentan la una a la otra, y por lo tanto no podemos reducir la moralidad solo al aspecto racional de la condición humana. Esta es la primera idea, ¿no? El señalar la importancia que tienen las emociones en el comportamiento moral. La segunda idea es señalar también que no todas las emociones son igualmente adecuadas para un comportamiento socialmente correcto y que, por lo tanto, si podemos hablar de ética es porque pensamos que las emociones son gobernables, que se pueden educar, que los sentimientos se pueden educar. Si esta hipótesis la rechazamos, pues, como decía un profesor mío, José María Valverde, apaga y vámonos, ¿no? No hablemos más de ética porque lo damos todo por perdido, ya no se puede hacer nada. Si pensamos que puede haber una educación moral, tenemos que explicar en qué consiste esa educación moral
y desde mi punto de vista la educación moral es básicamente una educación de los sentimientos, ¿no? Y eso es lo que intentaré explicar también. Bueno, esto, como decía muy bien Josefina, que conoce ya el libro y lo ha demostrado, hay 3 filósofos que me han inspirado, porque, aunque he dicho antes, la filosofía moral no ha tendido a ir por este camino, sin embargo, hay algunos filósofos que sí lo han hecho. Uno es Aristóteles, el otro es Spinoza y el otro Hume. No les voy ahora a abrumar con citas filosóficas ni con tesis filosóficas, pero sí que quiero simplemente citar 3 citas de cada uno de estos filósofos que explican muy bien lo que yo quiero decir. Aristóteles dice en la Ética Nicómaco, dice lo siguiente: cualquiera se puede enfadar, porque eso es muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y de la manera correcta, esto no es tan sencillo. O sea, enfadarse es muy fácil, enfadarse bien no es tan fácil, ¿no? Esto a mí me chocó mucho porque esta cita es la que toma como moto de su libro ese autor que ha tenido tantísimo éxito, que es Daniel Goleman, con el libro Inteligencia Emocional. Toma una cita de Aristóteles para decir algo que viene a ser lo que yo digo aquí también, ¿no? No somos solo intelecto, no somos solo inteligencia, somos también emoción, y la inteligencia, nuestra inteligencia es una inteligencia emocional, ¿no? ¿Qué significa esto? El saber utilizar los sentimientos de la manera adecuada. Spinoza, que es otro autor que, siendo moderno, porque yo creo que la racionalización o el racionalismo ético proviene sobre todo de la modernidad y de un intento de ir acercando la ética al derecho y convertir la ética en un conjunto de principios, de normas, de códigos que son vistos como racionales, son vistos como correctos y que por eso se adoptan. Spinoza, siendo como es un filósofo moderno y siendo un filósofo que ha pasado de la historia como un filósofo racionalista, sin embargo, funda su concepción de la ética en lo que él llama los afectos. Y dice lo que mueve a la persona. Él habla de los cuerpos, pero bueno, también es una forma materialista, ¿no?, de hablar de la persona. A obrar es el deseo. Y hay 2 grandes tipos de deseos, la alegría y la tristeza. El objetivo de la ética es promover afectos alegres y no tristes, porque los afectos tristes nos paralizan, no nos llevan a actuar, y los afectos alegres sí. Bueno, decir esto en estos momentos de crisis es difícil, ¿no? Pero por eso estamos tan desmoralizados, ¿no? Que es una forma también de hablar de la falta de moral, ¿no? No solo en el sentido de ser inmorales, que no lo somos del todo, sino en el sentido de no tener moral, ¿no? Nos falta esa alegría, que es lo que potencia la acción, ¿no? Y que nos da ideas para actuar y para actuar mejor. Entonces, Spinoza no ve lo que la mayoría de los filósofos ven, que es que las pasiones son malas, ¿no? Las pasiones hay que reprimirlas o hay que intentar sofocarlas, ¿no? Porque las pasiones introducen un desorden en el comportamiento humano y ofuscan a la persona. Spinoza dice lo siguiente, dice: he contemplado los afectos de la naturaleza humana, como la ira, la envidia, la misericordia, no como vicios, sino como propiedades que le pertenecen y que son tan naturales como lo son el calor, el frío, el trueno, la lluvia para la naturaleza del aire. Es decir, que tengamos unas pasiones determinadas, que respondamos a aquello con lo cual nos encontramos, con miedo, con ira, con confianza, con compasión. Eso es tan propio de nuestra naturaleza que no se puede calificar como un vicio de entrada. Depende de cómo lo utilicemos, ¿no? Y depende de la forma en que intentemos
gobernar esos sentimientos. Y luego Hume, que ese sí que ha pasado a la historia como el filósofo que elabora una ética, que es una ética de los sentimientos, porque entiende que la ética no se explica por la razón solo, sino por un sentimiento básico en la naturaleza humana, que es la simpatía, que es ese sentimiento de simpatía o empatía con los demás, empatía con los que sufren, alegría con el bienestar del otro y pena con el sufrimiento del otro. Eso es connatural al ser humano. Lo que pasa que no siempre está bien dirigido. Y por lo tanto Hume piensa, aquí hay que introducir algo más, pero existe ese sentimiento natural, y él dice una cosa muy sencilla. Dice, no es la razón sino la pasión lo que mueve al mundo. Son las pasiones lo que mueve al mundo, no la razón. Entonces, no quiere decir que las pasiones no tengan nada de razonable, pero la pasión no debe desaparecer. Bien, esto me lleva a preferir, y sobre todo preferir para nuestra época, una concepción de la ética que no es exactamente la que hemos heredado. Cuando nos preguntamos qué es la ética, casi todo el mundo asocia la ética con normas, con deberes. Y es verdad, la ética es una cuestión de deberes y de normas, de preceptos, de mandamientos, ¿no? Pero creo que hay una dimensión de la ética que es la que dio origen al pensamiento moral, que es la de los griegos, que hay que recuperar, y que es la ética de las virtudes. ¿En qué consiste esa manera de entender la ética? No tanto como una serie de normas que salen de dentro o que están ahí fuera, pero que yo de alguna forma hago mías porque comprendo que deben ser así, que son justas, sino la ética entendida como la formación de la personalidad, la formación del carácter. Eso es lo que significa la virtud. La virtud para los griegos es aquella disposición, podríamos decir, hablando un lenguaje más actual, aquellas actitudes, aquellas cualidades que debe adquirir el ser humano para llegar a ser excelente. Y lo que hace Aristóteles es decir cuáles son esas virtudes, ¿no? El ser humano ha de ser prudente, ha de ser justo, ha de ser moderado, ha de ser valiente, ha de ser generoso, ha de ser magnánimo, es decir, señala cuáles son esas cualidades. En la base de esa concepción de la ética hay una idea: nadie nace siendo una buena persona. No somos una tabula rasa, que no tenga nada. Tenemos unos condicionantes genéticos, hemos nacido en un contexto determinado y esto de alguna forma nos condiciona. Pero eso no quiere decir que no podamos adquirir una manera de ser. Y eso es lo que pretende la educación. Podemos adquirir una manera de ser moral, una personalidad moral. Si esa personalidad moral no se adquiere, finalmente ocurre aquello a lo que me refería antes, ¿no? Que a lo mejor sí que hay unos derechos humanos que son estupendos, ¿no? Y que consideramos en la teoría que están muy bien, pero nada nos mueve a respetarlos, a no transgredirlos, a procurar, incluso en un sentido afirmativo, proactivo, procurar que se respeten en cualquier momento, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no ha hecho que formara parte de su manera de ser ese conjunto de valores, de principios, de normas que teóricamente reconoce, ¿no? Es decir, la personalidad moral no es solo aquella que reconoce un código ético, sean los mandamientos de la ley de Dios, sean los derechos humanos o sea un código ético más concreto, sino que es la persona que reacciona afectivamente, con el afecto, ante las injusticias, ante las inmoralidades, que siente
vergüenza, que siente rabia, que siente indignación ante todo aquello que contradice los valores o los principios que habría que respetar. Si no se ha formado ese sentimiento moral, las cosas no funcionan. Eugenio Trías, pobre, que murió hace poco y era un excelente amigo y colega mío, lo dijo de una forma muy clara: sin que la pasión se adelante, pero la pasión, no una pasión que explota en un momento determinado, como es la pasión amorosa o como es una pasión cualquiera, sino como hábito del ser humano, es decir, como sentirse afectado por las cosas. Sin que la pasión se adelante, la inteligencia resulta siempre inoperante. La inteligencia sola no funciona. Tiene que haber pasión también. Entonces, esto no solo es algo que, en fin, que desde el pensamiento moral pues lo hemos ido reconociendo, sino que incluso en la ciencia, la neurociencia, hoy ha hecho bastantes avances en este sentido. Por ejemplo, me referiré solo a un caso que es el libro de un neurocientífico que se llama Damasio, que escribe un libro que se llama El error de Descartes, en el cual se carga esa división cartesiana que hoy ya no defiende nadie, ¿no? Esa división del ser humano entre una mente pensante y una materia, que es el cuerpo, ¿no? El gran problema de Descartes y de muchos filósofos que le siguen es cómo conectar la mente con el cuerpo, ¿no? Es decir, cómo se establece ese puente, ¿no? Es un problema falso, creado por la filosofía, de decir, bueno, aquí hay dos elementos que hay que conectar, ¿no? Los neurocientíficos dicen el neocórtex, una parte del cerebro, tiene la base de los sentimientos compasivos del ser humano, de los sentimientos de empatía que ha ido desarrollando el ser humano y del comportamiento racional muy cerca, y hay una retroalimentación entre esas partes, ¿no? Por lo tanto, no podemos separarlas más que en teoría, pero en la práctica esto está muy junto y se demuestra en personas que han sufrido una lesión en el neocórtex, que cambian de carácter y cambian de comportamiento. Es decir, él explica el caso de un trabajador de la construcción que tuvo un accidente laboral, se le incrustó una viga por el ojo, ¿no? Y le afectó al neocórtex, y esa persona cambió de carácter. O sea, de ser una persona muy normal, de repente una persona que no podía aceptar ningún compromiso, que no sentía ninguna compasión por las desgracias ajenas, que era, en fin, que no tenía idea de la distinción entre el bien y el mal, ¿no? Sino que todo le resbalaba, era incapaz de sentir el mal y reaccionar emotivamente ante las desgracias ajenas, ¿no? Entonces, esa simbiosis, ¿no?, entre razón y pasión es básica para que realmente se llegue a formar eso que hoy echamos tanto de menos, ¿no?, que es que las sociedades actuales, que son sociedades que tienen grandes principios y que tienen un Estado de Derecho y que son democracias y que reconocen la democracia como un valor fundamental, sin embargo no acaban de ser comunidades morales, ¿no? Falta ese ethos, ¿no?, que sería la base del demos, ¿no?, de una democracia, de un pueblo cohesionado, y que en torno a unos valores se sintiera realmente comprometido por esos valores. Una comunidad de este tipo no es solo una comunidad que suscriba una serie de principios y una serie de normas, sino que sienta esas normas como imprescindibles, y eso es un sentimiento, ¿no? Es una tontería, yo lo he dicho muchas veces, en estas épocas, además de crisis en todos los ámbitos, normalmente pues desde los partidos políticos o desde las empresas, cuando uno ya no sabe qué hacer frente a las corrupciones y frente a todas las disfunciones que se van produciendo,
una de las cosas que pide la gente es un código ético, ¿no? Hagamos un código ético, como si fuera la panacea que va a resolver todos los problemas, ¿no? Bueno, a ver, Lehman Brothers tenía un código ético impecable, o sea, y bueno, no sirvió de nada, ¿no? Porque, claro, ¿qué se hace con un código ético? Una vez se ha hecho, meterlo en un cajón y guardarlo, ¿no? Porque, en todo caso, el código ético funciona cuando ha sido un código discutido, consensuado, que se ha hecho entre todos, que, por lo tanto, las personas se han adherido a eso, no de una forma puramente teórica, sino de una forma más emotiva, ¿no? Que es intentando entrar en los temas y ver si realmente los pueden aceptar, los pueden asumir. Si no es así, que no es la forma en que se suelen hacer los códigos éticos, no funcionan, ¿no? Pero esa es la idea que solemos tener, ¿no? En una sociedad donde la libertad individual se ha convertido en el valor fundamental, y es el gran logro del pensamiento liberal, ¿no? La libertad individual, el utilizar bien la libertad, que para mí es el problema ético fundamental, ¿no? Cómo utilizar correctamente la libertad, es un problema, ¿no? Porque no se acaba de hacer, es la explicación de la corrupción, ¿no? La corrupción no es solo un problema de no cumplimiento de la legalidad, que muchas veces lo es un problema de falta de voluntad de respetar la ley, y eso no hay ley que lo regule. Eso tiene que ser algo que salga de la persona, que salga del individuo. La voluntad de hacer las cosas bien hechas, tanto si están prescritas como si no están prescritas por una ley, ¿no? Porque no todo lo que está mal hecho puede estar regulado. Porque sería contradictorio con la misma libertad el pretender regularlo todo hasta el final, para no dejar ninguna fisura, que sería imposible. Bueno, entonces lo que necesita una comunidad para ser moral es esa especie de sentimiento colectivo, ¿no? De decir, hay ciertas cosas que no las podemos tolerar, que tenemos que exigirlas, y que por lo tanto nos tienen que provocar un sentimiento contrario cuando vemos que se producen, ¿no? Esa es un poco también la explicación que daban los clásicos cuando se hacían una pregunta, que es una pregunta metafísica, donde las haya, ¿no? Que es el por qué hemos de ser buenas personas, ¿no? O por qué hemos de ser morales, por qué hemos de ser justos, ¿no? Es una pregunta que se ha ido repitiendo a lo largo del pensamiento moral y que es difícil de contestar, porque la realidad no llega a verificar nunca totalmente que la justicia sea una buena cosa, y que ser justo sea una buena cosa. Platón, por ejemplo, en la República, en el diálogo de Platón, la República, pues se inicia con un diálogo, con una conversación entre Sócrates y los sofistas sobre la justicia, y donde aparece este tema, ¿no? ¿Por qué tenemos que ser justos? Es decir, ¿qué justificación hay para ser justos cuando la realidad es que la persona más feliz es el tirano, no es el justo? Es decir, no es el que se porta bien el que encuentra la felicidad, muchas veces, o la mayoría de las veces, sino el que se porta mal, el más canalla, es el que finalmente tiene todo lo que quiere, ¿no? Claro, ahí Platón contesta de dos maneras, una diciendo, bueno, es que el tirano o el canalla vive con miedo de perder lo que tiene, porque si le pillan lo pierde, y además va a la cárcel, ¿no? Por lo tanto, no es tan feliz, ¿no? Pero la otra explicación que da es la de decir, bueno, es que finalmente si vivimos de acuerdo con nuestra condición de seres racionales, no nos puede gustar que la tiranía sea lo mejor. Es decir, y ahí se acercan la ética y la estética. No es una cuestión solo de bien o mal, es una cuestión de gustos también. No nos gusta vivir bajo una dictadura. Por lo tanto, rechazamos eso, aunque no podamos explicar ni demostrar, porque no es una cuestión de demostración empírica, que el vivir de acuerdo con unos
ideales morales nos lleve a la felicidad. Bueno, Kant, que era, en fin, más masoquista, decía, no, es que no, el fin de esta vida no es la felicidad. El fin, en todo caso, es hacernos que seamos dignos de ser felices en otra vida, no en esta. O sea que, en fin, que eso es muy retorcido ya, pero claro, no nos da ningún tipo de esperanza, ¿no? Más que si creemos en la otra vida. Ahora, dicho esto, lo que hay que tener en cuenta, y paso un poco a la segunda parte, que es la de la educación de las emociones, no todas las emociones son igualmente, podríamos decir, no buenas o malas, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Spinoza, que no podemos calificar nada de ni pasiones ni emociones de vicios, porque en principio es algo que nos ocurre y que no controlamos, ¿no? Por lo tanto, forma parte de nuestra manera, de nuestra naturaleza, no podemos controlar de entrada el enamorarnos, o el tener miedo, o el sentir vergüenza. Eso en principio no lo controlamos. Lo podemos controlar si pensamos en ello, si lo analizamos y vemos qué creencias hay detrás de esa emoción. Pero en principio la emoción es espontánea. Pero sí que tiene que haber un trabajo por parte del pensamiento y por parte de las personas como individuos maduros, moralmente maduros, de ver qué hay detrás de las emociones que sienten. Porque si no, caemos en eso que un autor contemporáneo ha llamado el culto a la emoción, que es muy típico de nuestro tiempo. El culto a la emoción, bueno, vivimos en una sociedad de consumo y la publicidad vende emociones, vende satisfacer deseos, y los deseos son eso, son emociones, y te venden pues el emocionarte con un crucero, emocionarte con un deporte de riesgo, o emocionarte cambiando de coche, o emocionarte con lo que sea, siempre que sea adquirir algo, ¿no? Y poder comprar esa emoción. Ese culto a las emociones yo creo que tiene varias razones de ser. Una es que históricamente, y en España quizá más que en otros países europeos, tenemos todavía experiencia de una moral muy represiva, que ha sido la moral católica, muy represiva de las emociones, precisamente, ¿no? Y sobre todo de las emociones que tienen que ver con el sexo y con la relación sexual, ¿no? Entonces, o con el goce del cuerpo, por ejemplo, ¿no? Sobre todo para las mujeres, ¿no? Entonces, esa moral represiva ha tenido también como consecuencia, como efecto, el intentar una moral más liberadora, ¿no? Y que diera un valor más positivo a las emociones. Luego está el auge de la psicología. La psicología es el estudio que pretende ser científico de la psique, y la psique pues, son los sentimientos, son las emociones, son ese comportamiento del ser humano que tiene unas causas que son lo que forma parte de la sensibilidad humana, ¿no? Y que lo está invadiendo todo. Es decir, la psicología, incluso los economistas hoy acuden a la psicología a ver si les explica qué ha pasado, y aquellos no han sido capaces de predecir lo que iba a pasar, a ver si la psicología, explicando el comportamiento humano y por qué la gente se comporta como se comporta, entienden algo más de la crisis en la que estamos. Y también una nostalgia romántica por lo subjetivo y por las diferencias individuales. Es cierto que lo emotivo, lo pasional, lo sentimental es lo más subjetivo del ser humano, es lo más diferente de cada uno. Cada uno se emociona a su manera y siente a su manera, y hoy vivimos un romanticismo, un auge del romanticismo que, por ejemplo, se proyecta pues, en un cierto revival de las religiones, en algunos casos, en los nacionalismos, en patriotismo nacionalista. Es decir, todo eso nos hace falta, ¿no? En un mundo que, como decía antes, no encuentra la manera de cohesionar a la sociedad y busca hacerlo no a través del derecho, no a través de las normas, sino a través de otros mecanismos que tienen más que ver con el sentimiento, ¿no? Ahora, como he dicho, no todas las emociones son igualmente adecuadas, y para eso tenemos primero que explicar realmente qué es una emoción,
y en qué se distingue de un sentimiento y de una pasión, ¿no? Una emoción, los psicólogos, que son los que más han estudiado el tema, lo entienden como una reacción espontánea a la realidad, incontrolable en principio por parte del individuo. Otra cosa es que esa emoción en principio incontrolable el individuo analice por qué se produce, cuáles son las creencias que están en el trasfondo de esa emoción y intente eliminarlas o intente cultivarlas y convertirlas en un sentimiento. A ver, lo explicaré con 3 o 4 ejemplos, ¿no? Hay personas que cuando sienten vergüenza se ponen coloradas. Yo, por ejemplo, me ha pasado, ahora ya no me pasa porque ya soy muy mayor, pero me ha pasado siempre, ¿no? El ponerse colorado es previo al sentimiento de vergüenza, digamos, ¿no? Es decir, y es algo incontrolable por parte del individuo, ¿no? Pero que manifiesta exteriormente que aquella persona se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene pues, un excesivo sentido del ridículo o porque está en una situación desconocida, por la razón que sea, ¿no? Esa reacción espontánea puede convertirse en un sentimiento que lleve a decir esta persona es muy vergonzosa, ¿no? Pero para decir eso, la vergüenza ya es un hábito, es algo que se ha ido quedando en esa persona como parte de su personalidad, ¿no? Y que esa persona no ha sido capaz de moderar ni de equilibrar, Quizá no ha sido capaz tampoco de analizar por qué sentía vergüenza, ¿no? Hay una vergüenza muy poco adecuada en la sociedad. Esto hay una filósofa que es Martha Nussbaum, que lo ha analizado en un libro que se llama Hiding from Humanity, escondiéndonos de la humanidad, y que sobre todo se refiere a la vergüenza que han sentido sectores marginados de la sociedad y concretamente las mujeres, históricamente, ¿no? Las mujeres han sentido vergüenza por muchas cosas, por su cuerpo, porque la sociedad les ha hecho sentir esa vergüenza, ¿no? Es una vergüenza, luego hablamos, es una vergüenza... Es una vergüenza inadecuada, porque hace que la mujer no pueda potenciar nada de lo que lleva dentro porque la vergüenza se lo impide, ¿no? Eso que en principio puede ser una emoción, pues puede convertirse en un sentimiento que forma parte de la personalidad de cada uno. El miedo, por ejemplo, hay miedos muy irracionales, el miedo a volar, que siente mucha gente, ¿no? El miedo a subirse a un avión. Bueno, es clarísimo, está comprobado que los aviones son mucho más seguros que los automóviles y sin embargo nadie tiene miedo de subirse a un automóvil y en cambio hay gente que tiene miedo de subirse a un avión. ¿Se puede superar ese miedo? Pues seguramente sí, pero hay gente que no lo supera. Es decir, la emoción primaria se convierte en un sentimiento que queda en la personalidad. William James, hablando de los sentimientos en este sentido, decía: no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. El llorar es espontáneo. El llorar, en principio, es difícil de reprimir, de controlar, ¿no? ¿Qué muestra el llorar? Un sentimiento de tristeza. Pero, bueno, a veces el llorar es síntoma de un sentimiento de tristeza que es inadecuado. Los bebés lloran continuamente, ¿no? Y una de las formas de educación del bebé es enseñarle a llorar por lo que debe llorar, y no por cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso hace que entre emoción y sentimiento haya una distancia. La emoción es inmediata, el sentimiento es aquello que ya depende más del dominio que el individuo realice sobre su sensibilidad. Y ese dominio viene dado por un análisis de qué es lo que está detrás de esas emociones que vamos experimentando. Sartre lo explica muy bien en un librito muy breve que tiene sobre las emociones. Él dice que la emoción es una respuesta brusca e irreflexiva frente a la realidad, pero que puede volverse reflexiva. Es decir, es posible reflexionar sobre esa respuesta brusca, ¿no? Cuando yo digo que estoy nerviosa porque fulanito es un pesado, ¿no? Pues a lo mejor la causa de mi estar nerviosa no es que fulanito sea un pesado,
sino que la causa de que fulanito sea visto como un pesado es que estoy muy nerviosa porque no he dormido, porque he hecho algo que no reconozco, por cualquier otra razón, ¿no? Dicho esto, hay que señalar también una característica importante de las emociones. Las emociones ponen de manifiesto la vulnerabilidad del ser humano, precisamente porque en principio no las controlamos, nos hacen vulnerables, y por eso es tan fácil manipular las emociones, ¿no? Por eso es tan fácil utilizar las emociones del ser humano para llevarlo por un camino o por otro, ¿no? Porque se deja llevar fácilmente, porque es vulnerable, ¿no? Un ejemplo de esa vulnerabilidad a partir de las emociones es el populismo, es el peligro del populismo de hoy, ¿no? El populismo es un intento de sustituir la racionalidad por la emotividad, eliminar la racionalidad y quedarnos solo con lo emotivo, ¿no? Lo cual es malo, ¿no? Una cosa es que potenciemos también lo emotivo y no solo lo racional, y otra es que eliminemos lo racional y nos quedemos con esa parte puramente emotivo de que sale un ser estrafalario que se convierte en político o que aparece una manifestación masiva que pide la independencia o que, en fin, cualquier otra manifestación puramente emotiva y que no tiene detrás el soporte de la razón, y que además aquí hay una cosa que no voy a desarrollar porque no hay tiempo, pero que es peligrosa en nuestro tiempo, que es poner todo ese engrudo emotivo por delante de lo que hemos ido ganando durante mucho tiempo, que es el espíritu de la ley, el Estado de Derecho, es el tener unas normas de convivencia, es decir, es tener todo ese contexto que hemos ido armando y destruirlo en un momento, porque parece que por delante aparece algo que cohesiona a la gente y que tiene más poder por esa misma cohesión. Entonces, bueno, ya que decimos que no todas las emociones son igualmente adecuadas, ¿cómo saber cuáles son las emociones adecuadas? O cuáles son, también se utiliza esta expresión en los libros que hablan de estas cuestiones, las emociones propiamente morales, que serían las adecuadas. Desde Aristóteles las emociones han sido categorizadas, ¿no? Aristóteles en la retórica habla de una serie de emociones que son las mismas que nos preocupan hoy. Habla de la indignación, habla de la compasión, habla de la confianza, habla del miedo, habla de la vergüenza, es decir, más o menos las mismas que nos preocupan hoy. Todas ellas son ambivalentes, es decir, pueden ser adecuadas o pueden ser inadecuadas. Pueden ser positivas para el buen funcionamiento de la sociedad o pueden no serlo. ¿Cómo distinguir la emoción adecuada de la inadecuada? Bueno, aquí la respuesta que voy a dar es la respuesta de una filósofa, es decir, es una respuesta vaga, porque desde la filosofía no se pueden dar respuestas muy concretas, no hay fórmulas. Las emociones adecuadas son aquellas que nos hacen más personas, que nos ayudan a ser más personas. Claro, me pueden preguntar, ¿y qué es ser más personas? Entonces la respuesta sería es tener emociones adecuadas. Entonces estamos en el círculo vicioso característico de la filosofía, ¿no? Pero es encontrar ese equilibrio, ¿no?, que nos lleva a escoger el buen vivir, el vivir bien, no solo en un sentido material, ¿no?, sino en un sentido moral también, ¿no? Escoger la mejor manera de vivir uno consigo mismo y también con la sociedad, porque somos seres sociales y tenemos que vivir con los demás, ¿no? Evitar que haya pasiones o sentimientos que trastornen totalmente esa armonía social que tenemos que acabar por conseguir. Spinoza, por ejemplo, cuando hace un análisis de los afectos, dice de un afecto, y quizás del único, dice el odio nunca puede ser bueno. Habiendo dicho antes que el odio no es un vicio de entrada, ¿no?, porque podemos sentir espontáneamente odio hacia algo o hacia alguien, ¿no?,
pero el objetivo de la vida en sociedad es la concordia, dice Spinoza, ¿no? Y todo lo que perturba esa concordia, que es lo único, la única base para que se produzcan esos afectos de alegría que deben brotar en las personas, todo lo que distorsione esa concordia, y el odio es el elemento fundamental, eso no puede ser bueno, ¿no? Por lo tanto, elegir las emociones adecuadas es intentar mantener ese equilibrio, esa armonía social que elimina de entrada todo aquello que la distorsiona, ¿no? Y que la hace inviable y que la hace imposible, ¿no? Y eso se puede conseguir a través de la educación, no solo de la educación reglada, porque yo siempre digo esto, o sea, a mí la reflexión sobre la moral me ha llevado siempre finalmente a la educación, porque finalmente la pregunta es, bueno, ¿y todo esto cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se consigue mejorar? ¿Cómo se consigue que lo que vemos en teoría lo hagamos luego en la práctica? Pues todo eso no se consigue con normas solo, si falta esa adhesión sentimental. Por lo tanto, tiene que haber educación del sentimiento, y eso es básicamente la educación. Eso todos los que hemos sido padres, por ejemplo, que hemos tenido hijos, y que la educación familiar es la primaria y es la primera y es la más importante, ¿no? Pues la educación de los hijos es un enseñarles a que les guste o les disguste lo que les debe gustar o disgustar, Es decir, no es solo normas, porque además un niño no entiende las normas, ¿no? Un niño actúa en principio por miedo a la autoridad, por miedo al castigo, y luego todo aquello lo va elaborando y lo va convirtiendo en algo que forma parte de su manera de ser. Pero la manera de educar es inculcar hábitos, ¿no? Y los hábitos significan rechazar unos comportamientos y aceptar otros, porque finalmente acaban gratificando a la persona, acaban gustando a la persona, ¿no? El tener esos hábitos. Esa es la forma de educación, me parece a mí, por eso decía yo, creo que hay que recuperar la concepción de la ética de los griegos, porque iba por ahí, ¿no? Se trata de costumbres, de hábitos, ¿no? Que es un poco lo que falta en nuestra sociedad, ¿no? Que por lo menos haya unos mínimos de costumbres, de maneras de hacer, de disposiciones a actuar, que sean tan básicos que nos alarmemos cuando veamos que eso no ocurre, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era pequeña, pues había en algunos sitios públicos un letrero que ponía prohibido escupir, eso ha desaparecido, ¿Qué quiere decir? ¿Que ya se puede escupir en cualquier parte? No, pero quiere decir que eso tiene que estar interiorizado, ¿no? Es decir, la moral no se refleja solo en una serie de prohibiciones, ¿no? Sino que son elementos que hay que ir interiorizando y que deben formar parte de la personalidad. Solo para ir acabando ya y poner un ejemplo más concreto de emociones, ¿no? que muestre esa ambivalencia y cómo hay un aspecto de la emoción que es positivo y otro negativo. Me parece que el que lo puede explicar de una forma más, la emoción que lo explica de una forma más clara es la vergüenza, esa ambivalencia, y pondré dos citas de literarias, ¿no? Una es de Camus, de Albert Camus, que en sus memorias, en un libro que se llama Primera Memoria, explica cómo cuando iba al colegio un niño le echó en cara que su madre fuera una criada, ¿no? Y él explica cómo se avergonzó de que su madre fuera una criada, pero inmediatamente se avergonzó de haberse avergonzado de que su madre fuera una criada, ¿no? O sea, la primera vergüenza es esa vergüenza espontánea que no se puede controlar y que un niño siente, porque alguien le echa en cara pertenecer a una clase social que se considera que está muy por debajo y que es muy inferior, pero por otro lado, si esa persona ya tiene un mínimo de madurez moral, se avergüenza de haber sentido esa vergüenza por su madre, que al fin y al cabo es una persona que está trabajando por el bien de su hijo, ¿no?
Primo Levi, que fue una víctima del nazismo y que estuvo en un campo de concentración, en ese libro que se llama Así esto es un hombre, habla también de la vergüenza que él sintió en el campo de concentración, dos tipos de vergüenza. La vergüenza que los alemanes no sentían, que esa es una buena vergüenza, y la vergüenza por seguir vivo, que es una vergüenza compleja, ¿no? La vergüenza que sienten personas, ¿no? que a lo mejor se les ha suicidado un hermano y sienten vergüenza de estar vivos, ¿no? Porque sienten la muerte de otro, una muerte totalmente absurda e injusta. Bueno, toda muerte lo es de alguna forma, ¿no? pero algunas más que otras, y que sienten que su estar vivos no se justifica, ¿no? Y sienten una vergüenza rara, ¿no? Entonces, Aristóteles, la vergüenza a mí me pareció una de las emociones más sugerentes de analizar, ¿no? Porque no forma parte de nuestro mundo el sentir vergüenza, ¿no? Parece que es precisamente porque hemos sentido vergüenza por muchas tonterías y por muchas causas que no deberían haber sido objeto de vergüenza, pensamos que ese es un sentimiento que hay que rechazar. Martha Nussbaum va bastante por ahí, es decir, ella ve las disfunciones de la vergüenza, ¿no? Pero yo creo que también hay que recuperar una idea que es de Aristóteles, ¿no? Que dice que un ser que no ha experimentado nunca vergüenza no es un ser humano. Es decir, para ser humano de verdad hay que haber experimentado vergüenza y hay que sentir vergüenza, y si no se siente vergüenza es que algo falla en el ser humano como ser humano. Bueno, esto mismo lo podríamos decir de otros sentimientos. La compasión, por ejemplo, es un sentimiento que es de los más indiscutibles. La compasión parece que siempre es buena, pero que sin embargo, pues cuando lo contraponemos a la justicia, pensamos que a lo mejor el fomentar en exceso la compasión puede llevar a no hacer justicia, ¿no? Que es lo que la persona que sufre quiere. No quiere que le compadezcan, quiere que hagan justicia con su dolor o con su sufrimiento. El miedo, por ejemplo, pues el miedo es de los sentimientos que hacen de la persona un ser más impotente y que paralizan más la acción. Pero ciertos miedos no hay que suprimirlos, ¿no? Hay cosas que deben ser temidas, ¿no? Y encontrar ese término medio entre el miedo que es bueno, ¿no? porque mueve a actuar en el buen sentido, pues es también un análisis moral que hay que hacer. En fin, en el libro, no les digo cómprenlo porque me parecería excesivo, pero en el libro se van analizando todos estos sentimientos que finalmente nos llevan a un mensaje moral que también es muy antiguo, que es un mensaje de los oráculos de Delfos y recogido por Sócrates, que, bueno, dos mensajes: el conócete a ti mismo y el de nada demasiado, ¿no? El conócete a ti mismo porque finalmente este análisis para encontrar la moderación en los sentimientos es un ejercicio de autoconocimiento que cada individuo debe hacer, porque esto no es generalizable, es decir, es generalizable la teoría, pero luego cada cual debe analizarse a sí mismo. Sócrates decía: una vida no examinada no merece ser vivida. Ese examen es el examen del autoconocimiento, ¿no? De ver qué me está pasando, qué hago, por qué lo hago. Ese es un ejercicio moral fundamental. Y luego el de nada demasiado, ¿no? Que es una llamada a la moderación. La moderación es la base de la virtud, el término medio. Esa frase: en el término medio está la virtud, ¿no? Esa es la base de la moderación. Hoy yo creo que estamos llegando a la moderación por necesidad. Estamos haciendo de la necesidad virtud, porque no hay más remedio que ser moderados, no hay más remedio que ser austeros, y por lo tanto estamos aprendiendo a ser moderados porque nos obliga la realidad, ¿no? Pero es que hay que entender que la moderación es un valor moral. Y todo eso, se puede enseñar, se puede enseñar,
y uno se puede ir autoeducando en este sentido. Montaigne, que dijo que la filosofía es aprender a vivir y aprender a morir también, dijo también que no hay método para aprender a vivir, y es cierto, pero que no haya método no quiere decir que no se pueda aprender, es decir, no hay método, pero se puede aprender, ¿no? Y bueno, no me pregunten cómo, porque digo, esto ya es pedir demasiado, ¿no? Porque lo tenemos que ir descubriendo, pero esa es la idea fundamental. Muchas gracias. Al menos a mí, con la lectura, pues, a entender determinadas emociones como ha señalado, como el de la indignación. ¿Por qué nos indignamos? Pues seguramente porque tenemos una sensibilidad moral que no todo el mundo tiene de la misma manera y por lo tanto, bueno, pues cuando se vulneran determinados conceptos básicos, pues es algo innato y seguramente es algo emotivo que nos lleva, pues, a indignarnos y a enfadarnos. Seguramente habrá suscitado reflexiones, preguntas y por lo tanto desde aquí les invitamos a compartir y aprovechar que tenemos aquí a Victoria para intercambiar reflexiones acerca de su libro y de esas emociones tan difíciles de gobernar pero sin duda necesarias. Gràcies per la conversació de tot el discurs, però sobretot m'ha quedat una frase que era la teva afirmació del perill que representa per a treure del populisme davant de deixar de banda la racionalitat i deixar que les emocions i els sentiments vagin endavant. Això a tots ens preocupa de cara, és evident, de cara a les pròximes eleccions, perquè sembla que podem estar en mans d'aquests populismes. La teva opinió com a catedràtica d'ètica de filosofia, sé que no eres especialista en temes electorals, però pots tenir unes percepcions al llarg dels teus estudis que has fet de l'evolució de la humanitat, doncs realment, si creus que això es conduirà a la crisi actual, a aquest triomf dels populismes o no? A veure, més que una creença és un temor, és una por que realment la reacció sigui cap a manifestacions populistes que arrosseguin a la gent i que, a veure, que els culpables són els partits polítics, o sigui que és evident que els partits polítics no han sapigut anar evolucionant de manera que aquest partidisme excessiu que fa que pensin més en ells mateixos que en la societat i que per tant connectin molt malament amb la societat i que arribin a respondre als problemes i a les incitacions de la societat fa que es busquin alternatives. Esclar, les alternatives no es troben si no hi ha algú que les ofereix i el més fàcil són aquestes ofertes populistes, perquè és fàcil que surti una persona que té un cert carisma, que té un magnetisme, que sap parlar, que sap comunicar. No cal que digui gaires coses, només cal que sàpiga utilitzar bé una sèrie de conceptes que arrosseguen a la gent i que s'imposi això que, per exemple, a Catalunya està passant molt, la legitimitat de la massa per sobre de la legalitat. És a dir, no és només que s'arrossegui que el populisme i l'emotivisme d'aquests moviments arrossegui a les persones, sinó que finalment es veu com més legítim que passi així, perquè és més massiu i per tant si hi ha molta gent que ho vol, això es converteix en allò que ha de ser, quan el que ha de ser ha sigut una cosa molt difícil de construir i de conservar i que té un procediment que s'ha de mantenir, perquè la democràcia és un procediment per fer les coses ben fetes.
Aleshores, a veure, jo ho poso com un perill, no? I tots ho veiem com un perill, no? I que no és un perill fals, és a dir, tildar de populistes determinades manifestacions no és una falsedat, no és un engany, és populisme. Vale. Yo diría que la moral es individual siempre, es decir, que la moral es una exigencia del individuo y que se puede manifestar colectivamente cuando esa exigencia es común y tiene unos rasgos comunes que quizás es lo que más se echa de menos hoy, esa moralidad colectiva, eso es lo que se echa de menos. Pero la moral apela al individuo, lo cual no quiere decir que cada individuo tenga su moral, que eso es una confusión muchas veces, ¿no? De decir, bueno, es que eso de la moral es una cosa que como es cuestión de la conciencia, cada individuo tiene la suya. No, es cuestión de la conciencia, pero no cada individuo decide lo que es la justicia o decide lo que es la solidaridad o decide lo que es no discriminar, ¿no? Es decir, eso es que es una cuestión de semántica, ¿no? Las palabras tienen un significado y ese significado está más o menos establecido y le vamos dando contenido a lo largo de la historia, pero no podemos llevar la moral hacia un relativismo donde cada cual se invente lo que es la moral, ¿no? Si queremos contraponer la moral individual y la moral colectiva en este sentido, es un disparate la moral individual, ¿no? En ese sentido es un disparate, ¿no? Pero la moral es una exigencia individual, y entonces podemos hablar de falta de madurez moral de las personas que esa exigencia la desconocen, o muestran que la desconocen, ¿no? Porque la ley es la misma para todos, pero unos la cumplen mejor, otros peor, y entonces, ¿esto por qué ocurre? A mí muchas veces me han preguntado desde el público, ¿no? Bueno, pero ¿por qué ocurre que en una sociedad donde más o menos todos hemos tenido una educación parecida, ¿no? Unos hacen las cosas bien y otros las hacen fatal, ¿no? Unos son corruptos y los otros, en cambio, procuran pues, cumplir con todas las obligaciones y pagan impuestos. Y ¿por qué ocurre, no? Bueno, pues porque la moralidad no está tan interiorizada en unos como en otros, ¿no? Yo no le veo otra explicación. Sí. Bueno, muchas gracias por su conferencia, que inevitablemente ha tenido el aire de una clase magistral, por lo cual le agradecemos doblemente. Yo quería preguntarle si usted piensa que la vergüenza es un sentimiento olvidado en la práctica política, que afecta tanto a los políticos que nunca hemos visto que nadie se haya avergonzado por haber cometido un error, que en el caso de los gobernantes son errores de Estado que afectan al bien común, el plan económico, social, como estamos viendo, pero que también afecta a los ciudadanos en esta doble vertiente de la falta de vergüenza, ¿no? Como en el caso de esta comunidad que está a la cabeza de los casos de corrupción, que hace más de 20 años se sigue votando mayoritariamente a la misma opción que carece de esta vergüenza. Quería preguntarle si usted piensa que esto está como, entre comillas, prohibido, un político se avergüenza de algún error. Bueno, yo no generalizaría, es decir, yo no diría que toda la clase política es desvergonzada, porque no es así, sería injusto decirlo así. Lo que ocurre es que los políticos están más expuestos al juicio público que el resto de ciudadanos, ¿no? Los políticos y las clases dirigentes, ¿no? Porque yo casi pienso que deberíamos hablar más de clases dirigentes y menos de políticos, ¿no? A la crisis actual no nos han llevado los políticos solo, nos han llevado las clases dirigentes, ¿no?
y sobre todo un sistema económico financiero muy perverso, ¿no? Por lo tanto, son esos los que deberían avergonzarse, por ejemplo, de esos sueldos descomunales y espectaculares, de ese desequilibrio entre los poquísimos que acumulan el 90% de la riqueza del mundo, ¿no? Eso debería ser motivo de vergüenza, ¿no? Y sin embargo no lo es, ¿no? Entonces esa vergüenza evidentemente se ha perdido, esa vergüenza se ha perdido, está claro. Pero también es cierto lo que dice, ¿no? Que bueno, el resto de personas que no tenemos motivos de sentir esa vergüenza porque no tenemos tanto dinero, ¿no? ¿Qué hacemos, no? De todas formas, yo creo que la ciudadanía está dando la talla, es decir, ha habido una serie de movimientos que no son populistas, es decir, que pueden tener rasgos populistas, el movimiento de las hipotecas, por ejemplo, el de los indignados, otros movimientos quizá menos populares, pero que también se van produciendo, organizaciones sociales, por ejemplo Cáritas, ¿no?, que están haciendo lo que no está haciendo, lo que no están haciendo las instituciones públicas. El otro día, por ejemplo, había una noticia en el periódico que decía que da más empleo Cáritas, ha estado dando más empleo Cáritas que ¿cómo se llaman las agencias de empleo? No me acuerdo cómo se llaman, exacto. O sea, que no hacen nada, es decir, que es cero el empleo que procuran. Por lo tanto, yo creo que ahora no se puede decir que la ciudadanía es indiferente y es apática y que no responde. La ciudadanía responde. Lo que pasa que, claro, los que tienen poder son los otros, ¿no? Buenas tardes, y para mí es un placer poder escucharte. Y quisiera comentarte, a ver qué te parece, en la formación de la personalidad moral, ¿qué papel juega o debería jugar la palabra responsabilidad y la palabra culpa? Porque muchas veces hablamos de culpa y hablamos mucho menos de responsabilidad. Sí. A ver, la culpa es un concepto un poco más jurídico que vergüenza, o sea, lo que se suele decir desde un punto de vista más antropológico es que las sociedades primitivas, las sociedades empiezan, las sociedades que además suelen ser más homogéneas, con sentimiento de vergüenza que luego se convierte en un sentimiento de culpa, ¿no? La culpa por no haber hecho lo que la ley prescribe, ¿no? La vergüenza puede ser por una falta de algo, en fin, por una transgresión de una norma o de una costumbre, de una norma social que no tiene por qué estar prohibida por la ley, ¿no? Esto con respecto a la culpa, ¿no? ¿Cuál es el problema con la responsabilidad? Que la responsabilidad hoy, como responsabilidad moral, prácticamente es inexistente, ¿no? Porque yo creo que ha habido, en las sociedades modernas, contemporáneas, un intento no voluntario, sino que ha ido ocurriendo así, de asimilar la moral al derecho, ¿no? De absorber. La moral ha sido absorbida por el derecho de alguna forma, ¿no? Muchas veces, antes hablaba de los códigos éticos, ¿no? Muchas veces cuando se plantea la necesidad de hacer un código ético, mucha gente dice, ¿pero para qué si ya tenemos la ley? Y es verdad, es decir, un código ético casi nunca dice nada que no esté ya en las leyes, ¿no? Como las leyes intentan reflejar los mínimos que una persona no debe transgredir, ¿no?, para que podamos vivir pacíficamente, pues no se acaba de ver la moral que es, ¿no? Entonces, la responsabilidad moral debería ser esa capacidad del individuo de responder frente a lo que él considera que ha hecho y se ha equivocado, que lo ha hecho mal, ¿no? Pero ¿qué ocurre qué hace el individuo? El individuo que quiere ser muy autónomo, ¿no?, y que demanda autonomía siempre, ¿no? Pero cuando se trata de reconocer su responsabilidad,
se acoge a la heteronomía de la ley, ¿no? Y dice, bueno, si no me declaran culpable, yo no soy responsable, ¿no? A mí que nadie me juzgue, ¿no? Entonces esa responsabilidad desaparece, ¿no? En el caso de la corrupción, a mí me parece, bueno, lo que se llama responsabilidad política es inexistente, es decir, nadie reconoce una responsabilidad política. Se acogen a la presunción de inocencia y se dice hasta que se pronuncie la justicia no podemos decir nada, pero por ejemplo últimamente al ser los casos de corrupción más al estar más visibles porque en fin, porque estamos en crisis y la toleramos peor, la corrupción, los partidos políticos han empezado a considerar si, por ejemplo, cuando una persona está imputada debería renunciar al cargo público, ¿no? Inmediatamente se ha dicho, bueno, esto hay que regularlo, ¿no? Bueno, si pedimos regulación, ya no estamos hablando de ética, ¿no? Es decir, no hay que regularlo, ¿no? Porque claro, ¿qué quieren los partidos? Que todo el mundo, que los demás, que empiecen los otros, ¿no? Que sean los otros los primeros, que hagan aquello que se debe hacer, que no sea un partido el único que lo hace, ¿no? Pero claro, eso no es asumir la responsabilidad moral, ni política, ¿no? Bueno, yo quisiera preguntarte por tu concepto del filósofo Rousseau cuando habla de la ciudadanía como agencia moral. Sé que usted lo ha trabajado en alguna ocasión, pero un poco, si brevemente podría concretar un poco a qué se refiere Rousseau con esta idea. Gracias. Bueno, a ver, con esta idea concretamente no sé, pero a ver, Rousseau lo que piensa es que a Rousseau le preocupa el tema de la autonomía del sujeto, ¿no? Y cómo hacer real esa autonomía en una democracia donde lo que existe y lo que se debe respetar es la ley, es decir, el imperio de la ley, ¿no? Entonces, él entiende la autonomía moral o la agencia del sujeto como la adhesión del sujeto a eso que llama la voluntad general, ¿no? ¿Qué es la voluntad general? A mí me parece que es una idea sugerente que no es estéril. Se le ha criticado mucho a Rousseau este concepto de voluntad general porque se ha considerado que es próximo al totalitarismo, es decir, ¿quién define lo que es la voluntad general, ¿no? ¿Quién define lo que es el bien común, ¿no? Que es la idea más antigua de voluntad general? La voluntad general es necesaria en una democracia, ¿no? O el bien común, porque es evidente que las voluntades particulares no se pueden sumar, es decir, que en una democracia lo que hay que aceptar es aquello que es mejor para el interés de todos, eso que en política se llama el interés general, y todos los individuos deben confluir en ese colaborar en el interés común o en el interés general, ¿no? Eso es la voluntad general. El objetivo de una democracia es formar esa voluntad, pero no formarla porque haya un caudillo que decide en qué consiste esa voluntad, sino porque cada uno de los individuos utilizan su autonomía para configurar esa voluntad y, por lo tanto, en parte renuncian a algo que a ellos les apetecería más o les gustaría más o les interesa más para que el interés general se mantenga. Y eso, pues, debería ser el criterio a la hora de legislar, por ejemplo. No tiene sentido la ley del aborto, por ejemplo. No tiene sentido que cada partido político tenga una concepción del aborto diferente. No, es que no tiene sentido, porque entonces no hay interés general. ¿Cuál es el interés general este propósito, ¿no? Eso es lo que tiene que procurar el ciudadano desde su libertad, no porque alguien se lo imponga, sino en una democracia es desde la libertad de cada uno. Hola, buenas noches. Hablando del conflicto quizás entre la moral personal y la moral colectiva o las funciones de los distintos códigos
códigos morales, me viene a la cabeza algo que ocurre muchísimo en España y supongo en otros lugares del mundo, y querría pedirte un comentario al respecto. Es que nos parece muy bien que cada quien se tenga que ocupar de los suyos, y sin embargo cuando favorece a los suyos en el ámbito de lo público, con enchufes y dando cargos cuando no debe, entonces todo el mundo reacciona diciendo que eso es inmoral. Pero que no nos pase a nosotros, con nuestro pariente. Eso pasa con todo. Digamos que es sí. cruel, inmoral, etcétera, y que no vela por los suyos. Sí. Creo que eso es una tensión de códigos de comportamiento que bueno, que nos lleva a muchas desgracias, la verdad. Me gustaría que lo Sí. Bueno, no, el comentario es que es muy fácil utilizar la ética para descalificar al otro, ¿no? Y para decir que el inmoral es el otro, ¿eh? Y decir que falta ética o que falta vergüenza, ¿no? Cuando la vergüenza la tiene que tener el otro, pero no me la atribuyo a mí misma, ¿no? Entonces eso es muy habitual, ¿no? Y no nos pasa solo aquí, yo creo que pasa en todas partes, ¿no? Pero la ética no es eso, la ética es la autoexigencia, ¿no? Personal, no la exigirle al otro que sea íntegro, ¿no? Eso viene después, en todo caso, cuando uno tiene autoridad para poder hacerlo, pero primero viene la autoexigencia de la propia integridad. Buenas noches, muchas gracias por su intervención. Desde la perspectiva aquí de la Universidad de Alicante, como materia de profesores en institutos en Europa, me gustaría comentarle que echamos en falta la relación entre la moral y las emociones con la razón. ¿Y las, perdón? Y las emociones, en falta la relación entre la moral y las emociones con la razón. Sí. ¿Tiene esto cabida en la educación? De ser así, ¿cómo lo podemos llevar a cabo en un instituto, por ejemplo? ¿En el instituto? Bueno, el tema de la educación moral en la educación, en la educación reglada, no lo hemos resuelto ni de lejos. Yo siempre digo, bueno, primero deberíamos también aquí buscar el interés general, ¿no? Y decir, bueno, primero es verdad que la escuela es un escenario en el cual la educación moral tiene que estar presente, ¿no? Eso es evidente. ¿Cómo tiene que estar presente? Pues claro, lo primero que se piensa es en una asignatura, ¿no? Tiene que haber una asignatura que enseñe por lo menos los conceptos fundamentales, las normas básicas y que todo eso lo transmita. Eso lo empezamos haciendo muy mal, ¿no? Porque bueno, primero tuvimos durante el franquismo una escuela católica y por lo tanto una educación que lo tenía muy claro, ¿no? Era la moral católica y eso estaba integrado en la clase de religión. Luego, cuando nos convertimos en una sociedad laica, pues había que inventarse cómo hacerlo, ¿no? Y lo primero fue muy equivocado, que es una ética para los que no son creyentes, ¿no? Y entonces una ética que parecía que solo tenían que tener o conocer las personas que no creían, que no eran de ninguna confesión religiosa. Eso lo hemos superado, ¿no? A medias, lo hemos superado. Y bueno, llegamos a la educación para la ciudadanía, que tampoco nos lo inventamos, que en los países de nuestro entorno es lo que se hace, ¿no? Pero la educación para la ciudadanía, aun cuando fuera una asignatura más presente en la educación, que a mí me parece que es bueno que esté, ¿no? Porque por lo menos pues explica unas nociones básicas, debe ir acompañada de otras cosas, incluso la escuela. Es decir, Aristóteles decía, la ética no se enseña como se enseña cualquier otra materia. La ética se enseña con la práctica. Entonces, en la práctica hay que inculcar hábitos, hay que inculcar una manera de ser, costumbres. Eso lo puede hacer la escuela, el entorno, lo que es la escuela misma, y lo puede hacer el entorno escolar. Es decir, que no estaría de más una práctica más o menos habitual que hiciera que los menores pues se habituaran a ver cosas distintas, ¿no? A salir de su mundo, a estar más cerca de los que lo están pasando mal, en fin, algún tipo de servicio social, algún tipo de práctica, ¿no? Que llevara a convertir esa
educación más teórica en algo más real, ¿no? Y luego el valor del ejemplo, ¿eh? El valor del ejemplo es fundamental, ¿no? Y claro, el valor del ejemplo en todos los casos, pero sobre todo en aquellos dos ámbitos, como es la familia y como es la escuela, que tienen más directamente la obligación de formar a los más jóvenes, ¿no? Si se predican unas cosas y luego el ejemplo va por otro lado, pues es un disparate, ¿no? Entonces también la responsabilidad del ejemplo unos la tienen más que otros, ¿no? Bueno, moltes gràcies per la conferència. El company acaba de xafar-me part de la pregunta que volia fer, però perquè esa part ja està resposta. La segona que tenia enllaçada en aquesta era quina conseqüència tindrà la situació a la que anem entrant en la nova llei, que si no passa alguna cosa... Quina llei? La LOMCE, la llei educativa que el ministre Wert vol regalar-nos a partir de divendres respecte a això que estem parlant, a la posició en la que va quedar la educació per a la ciutadania, la ètica, la història de la filosofia mateixa, en quant a que significa intentar tenir un espai per transmetre a l'alumnat ese viure bé, que és la definitiva de les emocions. Sí. Doncs, a veure, les expectatives no poden ser pitjors, no? O sigui que, d'una banda, perquè pel poc valor que cada vegada menys tenen no només la filosofia, les humanitats en general, o sigui, és a dir, que si ja no tenen valor en una educació més primària, després és molt difícil també que la universitat puguin tenir el valor que haurien de tenir, el prestigi que haurien de tenir, no? I aquest és un tema que és molt difícil de vendre avui, no? Perquè, esclar, la pregunta és, són coneixements que sembla que són inútils per tot allò que té una funcionalitat pràctica, no? I que serveix per alguna cosa que es pot materialitzar, no? Que es pot... Bueno, jo he llegit coses... Hi ha un llibre d'un filòsof que es diu Michael Sandel, que es titula El que els diners no poden comprar, no? Que posa uns exemples que són esgarrifosos, no? Perquè, per exemple, als Estats Units diu que es paga als alumnes perquè llegeixin, és a dir, perquè llegeixin un llibre se'ls donen $5, per exemple, no? Perquè és l'única manera d'aconseguir que llegeixin, no? Aleshores, això em va semblar de tots els exemples que posa, que alguns ja, però és que aquest, jo no me l'havia ni imaginat, no? I ho fan les mateixes escoles, no? Aleshores, esclar, si tot es mercantilitza, és molt difícil valorar coses que no s'haurien de mercantilitzar, no? I que tenen un valor per elles mateixes i que haurien de gratificar les persones perquè produeixen una satisfacció, no? El plaer de llegir, el plaer de veure una obra de teatre, el plaer de la música, tot això no té sentit si finalment només són coses que es poden comprar i que tenen una contrapartida mercantil, no? I respecte a l'educació per a la ciutadania és que és molt lamentable, no? Perquè és una qüestió purament ideològica, no? És a dir, és purament ideològic perquè ja es van oposar a l'educació per a la ciutadania d'entrada, no? Que potser s'hauria pogut fer un programa una mica més consensuable, jo crec que s'hauria pogut fer i que potser s'haurien pogut treure alguns elements que van ser els més conflictius i que potser no feia falta introduir-los, però de totes maneres la idea d'educació, no sé com quedarà, jo no he vist cap esborrany de la llei i no sé com ha quedat, no? Del tot. O sigui que tornem a l'ètica religió. Doncs tornem a començar. Doncs no ho sé, vull dir que no ens en sortim. Jo volia tornar del tema de la corrupció i s'ha comentat abans que no sols es tracta de fer la llei, sinó que la gent s'ha de respectar la llei. Però jo volia plantejar-li com professor en comissió i també el tema de per què la corrupció sembla que hi ha molta perversitat en la societat actual.
actual. Sí. No tanto en la crisis, però sí. Sí, sí. Sí, no només hi ha permissivitat, bueno, permissivitat fins a cert punt, perquè també el sistema, és a dir, la gent no s'indigna tant, no s'ha indignat mai tant com fins ara per la corrupció, i és evident que si no hi hagués crisi doncs ho passaria més per alt. És un fet també això que hem repetit moltes vegades, no? En les llistes electorals apareixen els corruptes i seguim votant les mateixes persones. És clar, votem a les mateixes persones perquè no podem escollir, perquè també el sistema electoral és el que és, no? Mentre les llistes siguin tancades, o deixes de votar o què fas? O votes la llista sencera, hi hagi qui hi hagi, no? Aleshores, però de totes maneres jo em faria una pregunta que no voldria contestar, perquè em fa por contestar-la, no? Que és dir, si ens diguessin tenim una manera d'acabar amb la crisi, no? A canvi de mantenir la corrupció, què diríem? És a dir, clar, és que vull dir, jo crec que la corrupció sempre n'hi ha hagut, forma part de la condició humana, el qual no vol dir que s'hagi de legitimar mai la corrupció, no? Però que sí que és veritat que som molt febles de cara a la corrupció i que ara no ho som tant perquè hi ha crisi i ens queixem de tot, no? Però si no, és de les coses que més s'han tolerat, no? La corrupció. Sí, 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 sí. Claro. No, si además es lo que más genera credibilidad, confianza y que además, bueno, pues la imitación forma parte del aprendizaje del ser humano, ¿no? Es decir, que imita lo que ve, ¿no? Y claro, si la ejemplaridad, ¿dónde está hoy la ejemplaridad, ¿no? ¿Cuáles son los modelos, ¿no? Si quitamos el fútbol, que es quizá lo poco que queda, ¿no? Donde de vez en cuando pues, hay comportamientos ejemplares. Bueno, a Guardiola le dieron, la Generalitat de Cataluña le dieron una medalla, ¿no? Del mérito de... Sí. Pues, ¿qué queda, no? Y ya una última pregunta. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué explicación tiene, que se podría llamar de déficit ciudadano, déficit moral de la ciudadanía, cuando se da una mayoría absoluta a listas electorales plenas de corruptos? ¿Cómo podríamos explicar eso? Bueno, es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, en parte porque pensamos que la corrupción forma parte del juego y que nunca la erradicaremos y por lo tanto esa impotencia pues lleva a mantener el sistema incluso con los corruptos dentro, ¿no? En parte también por lo que decía antes, ¿no? El sistema electoral ofrece pocas opciones, o votas a corruptos o dejas de votar, ¿no? Es muy difícil encontrar listas, partidos donde la corrupción esté totalmente ausente, ¿no? Entonces yo ahí no echaría tanto la culpa a la ciudadanía, yo pienso, aparte de que, a ver, la corrupción no es solo política, es decir, la corrupción por lo menos es cosa de dos, siempre, de dos por lo menos, ¿no? Y si hay un corruptor político, hay un corrompido empresario, por ejemplo, ¿no? Alguien que tiene dinero y que lo da, ¿no? Por lo tanto, no, la ciudadanía también está dentro de esa corrupción, ¿no? Y entra en el juego de la corrupción. Pues siendo más exigentes, ¿no? Siendo más exigentes, ¿no? Pero, a ver, ¿cómo se es más exigente cuando la única opción que tiene el ciudadano es votar? Por la educación. No, ya, por la educación, pero educación...
que se podien abstenir? Alguns. Què se podria? Abstenir. No, hi ha molta gent que s'absté. O sigui, ja veurem el que passa en les eleccions europees, que són les primeres que venen. O sigui, l'abstenció serà brutal, no? És a dir, no només per la corrupció, perquè ningú veu que Europa sàpiga cap a on va i que ens doni cap resposta, ni cap solució, ni res, no? Però esclar, a veure, és que una de les claus de la democràcia és el poder votar i són les eleccions. Si res del que tenim ens serveix, doncs com ho fem? Li hem de donar la volta com un mitjó i hem de canviar absolutament tot. Una de les coses que s'han de canviar és el sistema electoral. Amb unes llistes obertes això de votar el corrupte s'acaba, perquè es tatxa i ja està. Pues gracias a Victoria Camps por ofrecernos este espacio de reflexión. Gracias a todas las personas que habéis venido y seguís confiando en este espacio de actualidad, de reflexión, en este espacio crítico. Creo que cada vez se convierte en un espacio más crítico, lamentablemente por la situación en la que nos encontramos. Gracias a los estudiantes de la Universidad de Alicante, que nos gusta que vengáis a estas horas vespertinas a la sede, y gracias al periódico El País, que también nos ofrece justamente esta posibilidad de ser Oberta. Buenas noches y hasta la próxima.